a la presidencia de la República por la opción Colombia. Sabemos de las inmensas dificultades. Doctor Pastrana, los gobernadores de Colombia, lo escuchamos. Congresistas, amigas y amigos. Desde que Rafael Núñez enunciara su famoso lema centralización política, descentralización administrativa, como norma inspiradora de la estructura del Estado, la provincia colombiana ha esperado en vano el impulso que la libere de las cadenas del centralismo. Más de un siglo ha transcurrido desde entonces y aún ustedes, los gobernadores de Colombia, se ven obligados a peregrinar semanalmente por los despachos de la capital, demandando decisiones administrativas que muchas veces dependen incluso de funcionarios de rango intermedio. Aún sucede que la firma de algún burócrata capitalino atrincherado detrás de un escritorio tiene en Colombia más poder que la decisión de un mandatario elegido por el voto popular. La complejidad característica de una sociedad como la nuestra hace imposible que podamos seguir manejando los hilos del Estado desde Bogotá. Si queremos en verdad ampliar la cobertura de los servicios públicos para que lleguen en un tiempo razonable a toda la población y lograr que el Estado sea eficiente en el cumplimiento de sus objetivos, es imperativo asignarle a las entidades territoriales mayores responsabilidades, más recursos y más capacidad de decisión. Considero de trascendental importancia que reuniones como esta presten toda la atención necesaria a temas tan cruciales como la descentralización. Esto, sin embargo, debemos hacerlo con la firme convicción de lo que se trata no es de determinar si una tasa de impuesto debe ser reducida o no, sino de contribuir en la construcción del marco institucional que deberá garantizar que las regiones colombianas participen con mayor responsabilidad en la construcción de un nuevo país. Desde hace cerca de 15 años, venimos haciendo de la descentralización un elemento recurrente de nuestros debates políticos y económicos. Y desde hace un poco más de 10 años hemos llevado a cabo diversos intentos tendientes a fortalecer este proceso. Sabemos bien que a lo largo de este lapso de tiempo, los aspectos económicos y los aspectos políticos de la descentralización no han avanzado siempre en forma sincrónica y que, por ejemplo, la preocupación por la mayor participación de la ciudadanía en el manejo de los asuntos locales solo vino a tomar forma con la elección popular de los alcaldes establecida en la Constitución de 1986 y la de gobernadores a partir de la Constitución de 1991. Sin embargo, tales reformas no estuvieron acompañadas de un adecuado fortalecimiento financiero que se compaginara con la filosofía descentralizadora que las inspiró. No creo equivocarme al afirmar que la descentralización no ha sido enfrentada aún con la madurez y perspectiva de largo plazo que ella requiere. Esto, tal vez porque siendo un ingrediente esencial de las reformas estructurales que el país necesita con urgencia, fue también un elemento que se trató de implantar sin tener muy claro el rumbo que se quería seguir, los verdaderos beneficios del mismo o su relación con las demás reformas estructurales de nuestra economía y nuestro marco jurídico-político. Es paradójico que a pesar de su larga historia, la descentralización sea hoy la más atrasada de las reformas que se han venido introduciendo en los últimos años. Esto refuerza mi apreciación en el sentido de que si bien este gobierno llevó a cabo importantes reformas económicas, no avanzó igualmente en aquellas relacionadas con la reorganización del Estado mismo, que es, por su ineficiencia, el mayor obstáculo que hoy enfrentan la modernización de nuestra economía, la lucha contra la pobreza y la búsqueda de mayor equidad. El próximo gobierno deberá entonces asumir un papel protagónico para profundizar un proceso de descentralización que, como yo lo propongo, esté fundamentado en la confianza del gobierno central, en la capacidad de las regiones para asumir con responsabilidad y autonomía los retos de su propio desarrollo.
Esto quiere decir que para nosotros la descentralización no es un fin en sí mismo, sino un medio para lograr más que la eficiencia productiva o el equilibrio fiscal. Otros dos objetivos importantísimos: la instauración en el país de una verdadera democracia participativa y una más adecuada y eficiente y equitativa prestación de los servicios públicos básicos. A mí no me cabe duda de que este fue el espíritu de la Constitución del 91, con la cual se dio un vuelco cualitativo al proceso de descentralización que se venía moviendo en forma lenta y sin un derrotero claro. En efecto, podemos decir que con la nueva Constitución se tomó el toro por los cuernos al definir un cronograma de descentralización de recursos que hará que Colombia sea para el año 2002 uno de los países más descentralizados de América Latina, superando incluso a países que como México o Venezuela son en el papel estados federales. El que se haya acelerado la transferencia de recursos impuso acertadamente un nuevo ritmo al proceso de descentralización, del cual surgen retos importantísimos a los que debemos responder con prontitud e inteligencia para asegurar que el proceso nos brinde los resultados que esperamos. Así, dentro de este nuevo escenario, la descentralización se hace irreversible al consolidarse tanto su sustento fiscal como político, que eran precisamente los grandes vacíos que existieron en los primeros esfuerzos descentralizadores de la década pasada. Además, la elección popular de los alcaldes y los gobernadores, la Constitución ligó las transferencias a los ingresos corrientes del gobierno nacional, evitando que estos recursos puedan eventualmente agotarse o fluctuar peligrosamente. Con la excepción hecha de la financiación de los departamentos, que aún es deficiente, puede afirmarse que la descentralización es ya una realidad política y fiscal a la que tenemos que darle urgentemente mayores instrumentos administrativos, rompiendo el excesivo centralismo y los excesivos controles que aún dominan tanto a Planeación Nacional como a los ministerios. La Ley 60 del 93, que estableció las competencias de los distintos niveles del gobierno en las áreas de la salud, la educación, la vivienda, el agua potable y otros servicios, y la distribución de los recursos a ser destinados a estas mismas áreas, fue demasiado tímida en avanzar en el traslado de verdaderas responsabilidades hacia las regiones, y por el contrario, estableció demasiados controles sobre ellas, que les impide asumir eficientemente estas mismas responsabilidades y que pueden terminar por desvirtuar el proceso mismo de la descentralización. Como resultado de todo esto, estamos ahora atrapados a mitad de camino y en una situación poco deseable, en la cual no existe claridad sobre la definición de competencias. Cada uno de los niveles del gobierno tiene parte de responsabilidad, pero no pueden manejar enteramente los problemas que se les presentan. Los problemas que pueden derivarse de esta situación fueron muy bien ilustrados hace 2 días en un paro cívico organizado en el municipio de Chía, una de cuyas causas últimas fue la falta de la definición clara de responsabilidades entre los distintos niveles del gobierno en materia educativa. Tenemos que evitar que problemas de esta naturaleza sean un obstáculo para el éxito del proceso de descentralización que puso en marcha la Constitución del 91. De ahí que considero necesario dar la mayor prioridad a la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, que debe organizar de una vez por todas las competencias de los entes nacionales y locales y definir la posibilidad real de crear unas nuevas regiones en el país, más acordes con los procesos económicos, políticos y culturales que tienen lugar a nivel subnacional. El actual proyecto de ley presentado ante el Congreso deja mucho que desear en estos aspectos y en realidad se limita a reeditar la Ley 60. Esto quiere decir que la Comisión de Ordenamiento Territorial, creada por el artículo transitorio 38 de la Constitución del 91 para repensar el país y sus regiones, deberá ser fortalecida para que en coordinación con las entidades territoriales y apoyada de manera decidida por el próximo gobierno, pueda producir propuestas que enrumben definitivamente un proceso de descentralización que parta desde abajo y que garantice la autonomía de los entes territoriales. También para que los municipios y los departamentos que quieran implantar un proceso de regionalización, como justamente promueve la Costa Atlántica,
y otros empiezan a mirar con interés puedan hacerlo realidad. Más aún, creo no solo que esta comisión debe ampliarse para dar cabida a una más adecuada representación de los gobernadores y de otros grupos regionales, sino que tal como lo prevé el artículo 38 transitorio de la Constitución, debe dársele carácter permanente para que pueda vigilar la implantación de este proceso. Para nosotros, el criterio central de la descentralización consiste en asegurar la plena correspondencia entre las funciones y los recursos asignados a cada nivel. Esto es hoy particularmente delicado en el caso de los departamentos, los cuales tendrán que jugar un papel central dentro del nuevo esquema regional que surja con la Ley de Ordenamiento Territorial. Desafortunadamente, la Constituyente se preocupó más por el debate político de la elección popular de los gobernadores que por la definición clara de funciones y recursos para los departamentos. El resultado fue haberlos dejado en un limbo que tendrá que resolver el próximo gobierno, apoyado en las recomendaciones de la Comisión de Ordenamiento y respetando la ecuación recursos-funciones ya mencionada. Sin embargo, y cualquiera que sea la salida de este limbo, la elección de gobernadores ha impuesto desde ya la necesidad urgente de ampliar las fuentes de recursos de los departamentos. Es aquí donde entra a jugar un papel central el impuesto a los cigarrillos y al alcohol, tema de moda en los últimos días y que ya había planteado yo en los últimos meses y que cobrará mayor vigencia en el inmediato futuro. Mi posición a este respecto parte de dos premisas básicas. En primer lugar, que es imprescindible, como ya lo anoté, ampliar la base tributaria que alimenta los fiscos departamentales. Esta ampliación de la base tributaria debe realizarse independientemente de que se hagan o no reformas a los impuestos a los cigarrillos y al alcohol. En segundo lugar, que en la discusión sobre estos últimos no debe tenerse en cuenta criterios exclusivamente fiscales, sino también la salud pública y la responsabilidad del Estado para con el bienestar de la población. Es importante que recordemos el origen mismo de estos impuestos. No fueron las necesidades de protección de una industria o la importancia de encontrar fuentes de recursos para los estados los que los originaron. Los gobiernos en el mundo entero han venido estableciendo tanto impuesto como otro tipo de restricciones que buscan disminuir el consumo del alcohol y el consumo del tabaco. La responsabilidad por la salud pública exige que, lejos de incentivar el consumo de sustancias nocivas para la salud, se diseñen y pongan en práctica intensas campañas de propaganda para ilustrar a la población sobre los peligros que se derivan de dicho consumo, al igual que estrictas regulaciones para prevenir que los adolescentes y la niñez caigan en los vicios que este consumo puede traer aparejado. De allí que existan leyes en todos los países que obligan incluso a colocar en lugares visibles al público sobre la información de estos peligros. No podemos entonces aceptar el simplismo del enfoque puramente económico y fiscalista que hace a un lado la salud de la población, pero menos podemos estar de acuerdo con quienes, además de lo anterior, dan por sentado que la lucha contra el contrabando está perdida porque se nos ha salido de las manos. No podemos renunciar ni a la defensa del bienestar de la población ni a la lucha contra el contrabando. Mi propuesta es entonces clara. Tengo y vamos a tener que buscar formas de ampliar la base tributaria y las fuentes de ingreso de los departamentos, para que, sin renunciar a los impuestos a los vicios, logremos reducir la importancia que estos impuestos a los cigarrillos y a los licores tienen sobre los fiscos de estas entidades. Esto nos permitirá en el futuro dejar la producción de licores en manos del sector privado y así no seguir cayendo en la doble moral de financiar programas de salud con recursos provenientes de esta misma producción por parte del Estado. Lo que en realidad corresponde al Estado en este frente es imponer tributos y realizar campañas masivas de información que protejan a nuestra población. Así, podremos hacer de los impuestos a los cigarrillos y al alcohol un instrumento para cumplir con la responsabilidad que tenemos con la salud y con el bienestar de nuestra población. En caso de que se considere necesaria, una revisión de estos impuestos no debe ser para intentar a través de este mecanismo reducir el contrabando, sino para hacer que las tasas dependan directamente del grado de alcohol de las distintas bebidas. Por el contrario,
rebajarlas con el argumento de que el consumo aumentará es olvidar por completo la razón fundamental del impuesto, que es precisamente desestimular ese consumo. Por ello, no estoy de acuerdo, y lo he venido planteando desde hace ya varios meses, con el proyecto de ley que cursa y que en el Congreso y que buscaba reducir los impuestos de las cervezas. No podemos caer en el facilismo de no explorar y estudiar alternativas de ingresos, labor en la cual ustedes, señores gobernadores, tienen un papel central que jugar. Y por encima de todo, no podemos tampoco entregar las armas en la defensa de la salud y en la lucha contra el contrabando. Señores gobernadores, yo soy un convencido de la descentralización. Estoy seguro de que es la única manera como nuestro país va a progresar, impulsado por una democracia participativa real. Pretendo que las regiones asuman su autonomía fiscal con responsabilidad política, con eficiencia económica y un sano criterio financiero, y que las comunidades se conviertan en los principales fiscales de la gestión de sus mandatarios locales. El gobierno central definirá a través de un plan de desarrollo concertado con las regiones los grandes lineamientos de acción que garanticen un crecimiento rápido y sostenido y una mejora en el nivel de vida de la población, y prestará la asistencia técnica necesaria para que las regiones asuman plenamente las funciones que les corresponden dentro de este proceso y en el nuevo marco fiscal que determine la ley. En mi gobierno serán las propias regiones las responsables de que los recursos financieros, humanos y naturales que ellas poseen redunden en un mayor bienestar presente y futuro de todos los colombianos. Muchas gracias.